Vale, se me escucha bien, ¿no? Lo primero, sí que voy a coger el guante del principio de las gafas, que comentaba Elena, que han intentado hacer unas jornadas donde realmente la psicología aplicada en los diferentes contextos realmente estuviera representada. Yo particularmente, especialmente en redes, quienes me seguís en redes sabéis que soy un poco pesado con el tema, pero sí que es verdad que muchas veces escucho eso de la unión de la psicología, la unión de los psicólogos, y la verdad que esto es el ejemplo al que me refería. Entonces, en ese sentido, dar las gracias a Libertia por organizar todo esto. Me ha tocado primero, por suerte o por desgracia, después de Froxan. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Sí que es verdad que quizás sea la charla más rara de todas, o más curiosa, porque como esto es un intento de aproximación funcional, necesito explicaros dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que propongo y por qué lo propongo de esta manera. Entonces, tranquilamente esto se podría titular: voy a intentar enseñaros cómo se comporta un psicópata y a comportaros como tal. Vamos a llamarlo intento de aproximación funcional, que queda mejor. No. Ya no hago spoiler, perdón. Bueno, un poco por seguir un poco de recorrido, vamos a hacer brevemente un poco de historia del concepto, los problemas que yo le veo al concepto actual, a la definición actual. Voy a proponer una definición y terminaremos con un pequeño ejemplo aplicado basado en hechos reales. Un poco brevemente dividimos en 4 fases históricas desde Philippe Pinel en 1800. Las conceptualizaciones o las maneras de entender de la psicopatía. En una primera etapa hablamos de la moral, de una moral desviada. Pinel le llamaba la atención a una serie de personas que estaban ancladas a la realidad, no eran psicóticos, pero aún así hacían cosas moralmente deleznables. Pero bueno, quedó ahí, ¿no? Quedó como, bueno, bien. Llegamos a Koch, una época biologicista marcada por la psicología, especialmente de Alemania, la psiquiatría específicamente. Viene la APA, se complica todo, no se podía saber. Vienen todos los problemas de definición, todos los problemas terminológicos. Y ahora actualmente estamos en una especie de fase neuropsicológica que une a las 2 anteriores, donde básicamente lo que buscamos es que la psicopatía está determinada por un problema en el cerebro, físico, fisiológico, que llevan 20 años buscando y que no han encontrado. Básicamente hay 2 conceptualizaciones, realmente hay una. Realmente la única conceptualización que hay es la primera, el modelo de los 4 factores. Básicamente lo que dicen, eso es el instrumento para evaluar la psicopatía. Se hace una entrevista con la persona y se le da una puntuación de 0 a 40. A partir de 30 eres un psicópata, si llegas a 29, pues psicópata, pero no tanto. Realmente es un instrumento, pero eso es propiamente la psicopatía. La psicopatía son 20 rasgos. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente si cogemos a alguien que no esté delinquiendo, no va a sumar 30. Es imposible prácticamente imposible sumar 30 puntos. En 2009 Patrick elabora su propia teoría. Básicamente son los mismos factores menos el antisocial. Le quita el componente delictivo y por eso lo quería destacar para diferenciar la psicopatía criminal de la psicopatía integrada, que es básicamente el que delinque del que no. Pero bueno, en esencia solo hay una conceptualización. Por tanto, ¿tenemos consensos? Sí, tenemos 2 consensos, 3 si me apuráis. El primero es que el problema es afectivo, es emocional, es donde se pone foco. El segundo es que tenemos más o menos claro que la psicopatía existe y que es diferente de otras cosas como el antisocial, el narcisista, el sádico, el sociópata. Y el tercero es que no hay más consensos. Entonces, está bien, podría ser peor. Hemos estado peor. ¿Por qué es deficiente? Pues principalmente hay 4 principales motivos. El primero es teórico. No hay una definición clara. ¿Qué es? ¿Es un rasgo? ¿Es una conducta? ¿Es un perfil? ¿Es un trastorno? ¿Qué es? El segundo es de conceptualización. ¿Cómo entendemos esto? ¿Desde dónde lo estamos entendiendo?
hay problemas de evidencias de validez. Digo evidencias de validez porque si digo validez así que los metodólogos me acribillan un poco. Hay problemas porque solo tenemos clara la validez en contexto penitenciario, pero fuera el instrumento parece fallar. Hay problemas de fiabilidad. Esto me hace muchísima gracia porque en 2013 Robert Hart publica un artículo en el que dice que tienen muy claro que hay mucha fiabilidad interjueces cuando las puntuaciones en psicopatía son altas, pero que cuando son medias, pues que no hay tanto acuerdo. Dice, ya, sí, que diferencias de blanco y el negro está muy bien, pero yo creo que me señales de gris. Eso es lo realmente importante. Y finalmente hay un problema en la intervención, y es muy curiosa porque la intervención en prisiones, se hace sobre la conducta antisocial, se hace sobre la delincuencia. Pero es que hemos dicho que hay un consenso en que el problema es de factor emocional, el problema es la falta de empatía. ¿Por qué hacer las intervenciones ahí si el problema es otro? Entonces, básicamente, tenemos tres opciones. Eliminamos la categoría, porque no nos aporta nada, la revisamos y le damos una vuelta de tuerca, o la metemos dentro de otra categoría, que es lo que ha hecho la APA, incluyendo la psicopatía dentro del trastorno antisocial. O podemos seguir publicando artículos para ver si hay algo en el cerebro y poder seguir publicando. No vaya a ser que no podamos investigar. La psicopatía desde el análisis de conducta o lo que yo entiendo que se puede hacer por eso. La opción evidentemente es revisarla, no tiene sentido eliminarla porque hemos dicho que hay consensos en que la psicopatía es algo diferente de otros perfiles similares y tampoco creo que tiene mucho sentido seguir con la dinámica de la APA y del DSM. Entonces la opción es revisarla. ¿Cómo? Tal como yo lo veo tenemos tres opciones. O entendemos la psicopatía como un rasgo de la personalidad, como lo puede ser la impulsividad, en ese sentido, lo podemos entender como un trastorno de la personalidad donde hay un factor central que sería el afectivo y otros periféricos. Luego esto tiene problemas. O lo podemos entender como un conjunto indeterminado de rasgos, pues como la esquizofrenia, que sí que tenemos más o menos claro que los más frecuentes o más típicos o más conocidos socialmente son los delirios, las alucinaciones, pero en realidad es un conjunto bastante grande de conductas. Mi opción es quedarnos con que es como un rasgo de la personalidad, me parece lo más sencillo, me parece lo más parsimonioso y voy a intentar explicar cómo se podría hacer. Lo que yo os propongo es esto. Propongo que la psicopatía sea un patrón conductual, decimos que es un rasgo de personalidad, un patrón conductual en que las respuestas emocionales ajenas no influyen sobre el comportamiento propio. Es decir, mi comportamiento no se ve afectado ni positiva ni negativamente por cómo tú te sientas, sino que se mantiene o se castiga o se refuerza por otros tipos de consecuentes. Creo que esta definición tiene varias ventajas. La primera es que evidentemente nos salimos del modelo biomédico, lo cual creo que es algo básico si lo que vamos a hacer es revisar el concepto desde la psicología. Le damos una visión contextual. A la vez estamos respetando los consensos que hay en la literatura, que no es que la investigación científica esté toda mal y haya que quemarla toda. Seguimos poniendo el foco en lo afectivo, porque estamos hablando de emociones, y seguimos poniendo el foco en que la psicopatía realmente es algo diferente de otros perfiles, como el antisocial o el sádico. Aceptamos la diversidad y la complejidad del término. Se habla mucho de que la psicopatía es algo dimensional. Con esta definición sigue siendo algo dimensional, sigue siendo algo que se da en diferentes contextos y que se da en diferentes grados. Y finalmente permite una explicación social, algo que me parece fundamental para seguir toda la línea teórica del análisis de conducta. El ejemplo aplicado que os voy a poner ahora, si no me habéis seguido hasta aquí, pues tenemos un problema ahora con el ejemplo, pero espero que sí. Está basado en hechos reales, es un caso que nos pusieron en el máster. Evidentemente he cambiado cualquier tipo de nombre, edad o manera que se pueda identificar. Permitid que os presente... Os presento a Juan Carlos, 84 años. Le diagnosticaron demencia hace 5 años, vive solo. Y recibe visita de su hijo y de su nuera una vez por semana. El tipo de demencia que tiene, cómo se ha ido desarrollando, no le impide, sin embargo, vivir solo. Es decir, las tareas de la actividad diaria las puede realizar sin mayor dificultad, sin mayor problema.
Desde hace 2 años ha venido comprando diferentes productos a un comercial que lo visita de manera periódica y ha llegado a tener que pedir préstamos para poder pagar, ascendiendo el gasto a 9.000 euros. No me digáis que no tiene encanto superficial. O sea, Pedro Sánchez es el comercial, lleva 4 años trabajando como tal, estuvo 3 años en paro y realmente cuando entró a trabajar en la empresa realmente estuvo a punto de volver al paro, pero de un día para otro empezó a vender, empezó a ganar confianza, empezó a ganarse respeto, empezó a ganar puntos en la empresa con sus compañeros, con sus jefes, empezó a ascender, ¿no? Es uno de los mejores trabajadores que tiene ahora mismo la empresa. ¿Qué ha pasado entre ambos? Pues en la primera visita Pedro estaba un poco desesperado, tenía que empezar a vender ya porque lo iban a echar. Entonces consiguió venderle al pobre señor un juego de sartenes. Es importante saber cocinar bien, es importante tener también el material. En una segunda visita, posteriormente, un par de meses más tarde, Pedro consiguió vender a Juan una colección de libros de la historia de España. Y esto es importante porque pese a la incomodidad que el señor presentaba, la principal reticencia que tenía, aún así, insistiendo un poco, lograba vender. Y desde entonces, una vez cada 2 meses, Juan Carlos compra algo de Pedro. Y aquí se juntan 2 cosas. Una, vergüenza de Juan de decir, estoy comprando productos que yo sé que no necesito, pero es que me convencen. Y luego la incapacidad, la falta de habilidades sociales o la pérdida de ciertas habilidades sociales de decir que no. Esa vergüenza también se suma a que no se lo cuenta a su hijo. Recuerda que periódicamente, cada semana, su hijo y su nuera lo visitan. Sin embargo, no cuenta nada. Al final, pues 9.000 euros es mucho dinero y empieza todo el periplo judicial. Y es cuando nos llega el caso en psicología forense. ¿Qué es importante de lo que he explicado? Pues en primer lugar que Pedro reconoce la angustia, reconoce la incomodidad de Juan, pero sigue adelante con esas visitas, lo cual se podría entender en un principio, porque si yo vendía no me echan de la empresa, lo cual, bien, estoy evitando eso. Pero cuando ya tengo un nombre, cuando ya gano confianza, cuando ya estoy vendiendo a otras personas, la conducta se mantenía. ¿Por qué? Quizás esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué se mantiene esa conducta cuando ya no la necesitas? Bueno, realmente hay beneficios en su contexto empresarial, vamos a decirlo. Hay un reconocimiento, hay ascensos, hay pluses en el salario porque los comerciales trabajan por objetivos. Entonces, hay toda una serie de cosas que parece que las emociones de Juan no terminan de afectar, no terminan de influir. Lo que se espera es que, oye, pues la primera visita, pues mira, te lo compro, pero a partir de ahí eso ya es hacer sangre. ¿Por qué digo que es una conducta psicopática? Pues porque aquí lo que hay es un evidente malestar de Juan. Se nota la incomodidad. Todos lo esperable es que la mayoría de nosotros podamos percibir esa incomodidad cuando estamos hablando con alguien, y si percibimos esa incomodidad, nosotros nos retiramos porque entendemos que somos aversivos. Sin embargo, Pedro ignora la reactividad emocional, tanto verbal como no verbal, y prima su interés, porque mi interés es vender. El tema está que la conducta se mantiene por los beneficios que esta conducta, yo te voy a vender y te voy a vender periódicamente, los beneficios que le reporta él individualmente, personalmente en la empresa. Por tanto, la conducta de vender, de forzar, de insistir, de persuadir, no se ve afectada por las emociones de Juan. Y aquí es importante hacer el diferencial con el sadismo, ¿vale? Y esto lo voy a remarcar porque en el sadismo el sufrimiento ajeno, el malestar ajeno que yo provoco, me refuerza. Y yo lo que busco, y mi objetivo final, la función que cumple mi conducta, es que tú sufras. Pero aquí no estamos en ese caso. A Pedro le da igual si Juan sufre o no sufre. Lo que le interesa es vender. Ese es el objetivo y esa es la función que cumple. Entonces, pese a que a mucha gente en España le gustaría que la respuesta a eso fuera que sí, la definición que decíamos, eso de un patrón conductual,
implica un tiempo y un lugar. Implica unas variables contextuales específicas. Pedro sería psicópata en la misma persona que una persona impulsiva es impulsiva. Decimos que una persona es impulsiva cuando esa conducta impulsiva se repite de manera periódica en diferentes contextos. Exactamente lo mismo, es lo mismo, solo que vamos a cambiar impulsivo por psicópata. Cuando esa conducta se dé en diferentes contextos, diferentes momentos, diferentes personas, diferentes lugares, entonces es cuando realmente podríamos hablar de esa psicopatía o de esa conducta más psicopática. Medio conclusión general, medio conclusión específica. El tema de la psicopatía desde esta perspectiva nos ha tocado mucho y quizás como consejo desde mi humildad como señor que divulga y escribe en Twitter, es reiterar y repetir que no pasa nada por cuestionar todo. Da igual lo básico que os parezca, da igual lo básico que os parezca que 2 más 2 son 4. Si no entendéis que 2 más 2 son 4 o hay algo que os chirría, cuestionadlo, preguntad, id detrás. No pasa nada. Hay que construir desde la base y es necesario construir desde una base sólida. Porque si no construimos desde una base sólida, lo que tenemos es una investigación paupérrima. Lo que tenemos es una aplicación paupérrima, porque lo fundamental, considero, es partir desde una premisa sólida. Y hasta aquí la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, que sea sencillita de responder. Y no pido más. Gracias. Vale. A continuación, pues Gabriel Isla presenta la comunicación, reestructurar verbalizaciones delirantes y un análisis funcional previo. Fracaso casi asegurado. Buenos días, buenas tardes más bien. Como han dicho, me llamo Gabriel y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Libertia y al Instituto Libertia por la oportunidad de presentar esto. Fue mi trabajo de fin de grado, que por supuesto lo he ido retocando porque fue hace 2 años y aprendí mucho desde entonces, gracias a, entre otras cosas, a María Jesús y a todos los demás profesores de ITEMA. El título, o sea, la ponencia la he titulado Reestructurar verbalizaciones delirantes sin análisis funcional previo, fracaso casi asegurado. Es el resumen de lo que me gustaría que os llevaseis, que es que antes de reestructurar delirios hay que hacer un análisis funcional, que en general antes de cualquier intervención psicológica hay que hacer un análisis funcional, ¿vale? Pero en el caso de los delirios pues es como mucho más imprescindible aún si cabe. Vale, y antes de seguir, no, eso sí, que no tiene que ver con mi experiencia clínica, ¿vale? Lo que voy a contar, sino con la revisión bibliográfica no sistemática, pero sí muy exhaustiva que realicé durante mi TFG. Los objetivos de mi ponencia van a ser los siguientes: entender cómo conceptualiza el análisis de conducta de los delirios, ver cómo sería el análisis funcional tentativo en delirio y ver cómo se hace una reestructuración cognitiva de delirios y qué eficacia tiene. Antes de empezar, pues hay que definir qué es un delirio. Vamos a usar ese libro que no nos gusta nada, que es el DSM-5, que dice que los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Y ya está, ¿vale? En el DSM-4... En el DSM-4 venían otros criterios, pero los quitaron pues porque eran una mierda. Sorpresa ninguna. Pero bueno, la criticaremos también, que tampoco es una sorpresa que la vayamos a criticar. Antes de seguir, pues por supuesto hay que recordar que las explicaciones psiquiátricas y cognitivistas del delirio en términos de alteraciones cognitivas, mecanismos de defensa, trastornos psicóticos, pues son circulares y por tanto erróneas, porque la única evidencia de dicha alteración, mecanismo o trastorno es la propia verbalización de los que se infiere. ¿Qué es entonces el delirio desde el análisis de conducta? Pues es un operante verbal que etiquetamos en nuestra comunidad verbal como delirio, entre comillas, debido a esa extrañeza que nos genera en nuestra comunidad, por nuestra historia de aprendizaje en nuestra cultura. Esto tiene una serie de implicaciones importantes. La primera es que si el delirio es una operante verbal, entonces podemos intentar modificarla. Si lo operativizamos y hacemos un análisis funcional, pues podemos intentar establecer un tratamiento individualizado para la persona.
Y por otro lado, que el delirio no es no es diferente de otras operantes verbales. Y si el delirio no es diferente de otras operantes verbales, significa que tampoco es síntoma de una patología, que no se necesita intervenir en esa verbalización por principio, sino únicamente si vemos que genera malestar o problemas en la persona o si anticipamos que los va a generar. Y por otro lado, que desde el análisis de conducta, pues es absurdo y una pérdida de tiempo debatir sobre cuál es esa línea entre verbalizaciones delirantes o no delirantes, puesto que son lo mismo y funcionan de la misma forma. Ahora veremos cómo. Los autores que yo he consultado, desde las perspectivas conductuales, distinguen entre dos tipos de delirios, de forma un poco arbitraria, pero vais a ver su utilidad. Según el énfasis que se haga en cada elemento de la cadena conductual. Si se hace énfasis en los procesos de reforzamiento positivo o negativo, pues es un tipo de delirios. Y cuando se hace énfasis en el estímulo discriminativo, pues es el segundo tipo, que es cuando el delirio consiste en un etiquetado verbal incorrecto de eventos reales. Ahora veremos cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces por un análisis funcional tentativo del primer tipo de delirios, aquellos en los cuales hacemos más énfasis en los procesos de reforzamiento, y por supuesto hay una serie de variables disposicionales. Según la investigación, suele ocurrir que hay en la persona un entorno temprano de aislamiento y rechazo social que va a provocar una serie de cosas. La primera de ellas es que generalmente la persona carece de conductas alternativas para conseguir los mismos reforzadores que luego veremos que actúan, ya sea por ausencia de aprendizaje, extinción o castigo. Y luego una serie de operaciones motivadoras, en particular privación de reforzadores, atención social, influencia en la conducta de los demás, verbalizaciones autorreferentes apetitivas, es decir, decirse cosas bonitas en lenguaje coloquial. Y por otro lado, respuestas pavlovianas de estrés o malestar, pues ya sea por eventos externos o por verbalizaciones descriptivas o anticipatorias de eventos externos. En las personas que suelen tener delirios, pues suele ocurrir también un largo historial de ingreso en unidades psiquiátricas, o nos lo encontramos frecuentemente, donde puede ocurrir pues, un reforzamiento del delirio por los profesionales de la salud mental, y la pérdida de entornos sociales y de habilidades sociales que van a influir en que el delirio se mantenga. ¿Cuál sería la hipótesis de origen y mantenimiento? Pues como hipótesis de origen un procedimiento de moldeamiento y como dentro del mantenimiento pues procedimientos también de reforzamiento positivo y negativo. Reforzamiento positivo, pues aparición o aumento de atención social, bienes materiales, control del entorno, que podemos operativizar como provocar cambios conductuales en otras personas, de hallar una explicación a algo, de sensación de poder o grandiosidad, que podemos operativizar como verbalizaciones autorreferentes apetitivas o decirse cosas bonitas, y muchas veces estos reforzadores pues, pueden aparecer de forma intermitente, lo cual hace que mantengan mucho más esos comportamientos, esas verbalizaciones delirantes. Por otro lado, pues, procesos de reforzamiento negativo, pues evitación o escape de malestar, ansiedad e incertidumbre, de demandas del entorno, de eventos ambientales aversivos, de reconocer el propio error, sobre todo a largo plazo, o de lo que llamamos baja autoestima de forma mal, que serían pues, verbalizaciones autorreferentes aversivas o decirse cosas feas. Una cosa muy curiosa de este tipo de delirios es que el estímulo discriminativo parece ser bastante diverso y bastante variado. La respuesta opilante delirante se emite en todos los contextos de la persona porque su no emisión en un contexto probablemente conllevaría la extinción o castigo en otros procesos, básicamente, que te dejarían de creer. Y por supuesto las operantes delirantes pueden a su vez pues, solicitar o discriminar otras conductas manifiestas o encubiertas. Vamos a ver un ejemplo, es un poco denso, pero voy a intentar ir rápido. Aparece en la persona una serie de operaciones de establecimiento, como pueden ser pues, elevado estrés general, pues, una situación económica muy precaria, privación de atención social, baja autoestima que ya he operativizado, y un estresor puntual, por ejemplo, la advertencia o la amenaza de abandono de una persona significativa. Ante estímulos discriminativos muy diversos, como eventos externos, pensar o hablar sobre eventos externos, o conversar con otra persona, la persona puede verbalizar, yo aquí he elegido un delirio de tipo persecutorio, de todos están contra mí, me quieren hacer fracasar, de forma pues muy que la persona mantenga de forma muy extrema, ¿no? Y pueden aparecer, como este caso me lo he inventado, pues yo he puesto todos esos reforzadores que podrían aparecer, o sea, todos esos consecuentes que podrían aparecer. Pues la no aparición de verbalizaciones autorreferentes aversivas, el que la persona no se diga a sí misma soy un fracaso, nadie me quiere, sino que la explicación es los demás me quieren hacer fracasar. Aparecen como estímulo reforzador positivo pues verbalizaciones autorreferentes apetitivas, como me tiene envidia, de no ser así habría tenido éxito. Puede aparecer el encontrar una explicación a la situación, disminuir la incertidumbre por no tener explicación, puede aparecer atención social de forma intermitente por profesionales de la salud mental, por las personas que se defienden esas acusaciones, por los cuidados de las pocas personas significativas que puedan tener, si están enfermitos, entre comillas. Puede no aparecer, pues yo qué sé, el abandono de la persona significativa o no aparecer el admitir que se ha equivocado. Por supuesto, esa verbalización puede funcionar como estímulo condicionado que elicite una respuesta condicionada de miedo o rabia que a su vez funcione como posible operación de establecimiento de otras respuestas operantes. Y lo curioso es que, también esas RCs de miedo o rabia o ansiedad o malestar o como lo queramos llamar,
son probablemente incompatibles con otras conductas, como dormir, tener un ocio significativo, socializar, trabajar, lo cual hace que aumente el estrés general del estado de privación y pues, incremente las operaciones de establecimiento que tenemos al principio. Por lo tanto, no es solo que se mantenga la revalorización por los consecuentes que aprenden, sino también las operaciones de establecimiento pues, se van recrudeciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serían las consecuencias a medio y largo plazo? Pues un muy elevado coste de respuesta, con ingresos psiquiátricos, elevado malestar, deterioro a todos los niveles. Y el tratamiento en este caso pues consistiría, por supuesto, según el análisis funcional que hagamos del caso, de la conducta de la persona, pero consistiría pues, en el aprendizaje y reforzamiento de conductas alternativas más adaptativas para conseguir los mismos reforzadores de antes, actuar en las operaciones motivadoras, muchas veces de forma artificial, disminuyendo, por ejemplo, dando mayor atención social o disminuyendo los niveles de estrés, programando conductas para revertir el deterioro en la vida diaria y, en este caso, es frecuente que tengamos que utilizar un procedimiento semiestructurado de reestructuración cognitiva que luego explicaré. Esto es importante porque en el siguiente tipo de delirios no parece ser tan necesario, o según la literatura que yo he consultado, va a cambiar la cosa. En el caso de los delirios que tienen que ver con tactos incorrectos, es decir, donde se hace más énfasis en el discriminativo, la hipótesis de origen sería la siguiente. Como todas las personas, las personas con conductas con operantes delirantes, pues aprenden de pequeños la operante generalizada de tactar, es decir, de describir el ambiente público y privado. También influye un elemento de aislamiento y rechazo social que llega a que las personas no aprendan los tactos verbales correctos, es decir, aquellos tactos verbales que son aceptados en su comunidad verbal. Y es posible, en algunos casos, que se haya castigado también las verbalizaciones correctas. Por ejemplo, en el caso de los tabúes sociales relacionados con la sexualidad, con la muerte, pues es posible que se hayan castigado las verbalizaciones correctas. En cuanto a la hipótesis de mantenimiento, pues sería la siguiente. En este caso, el estímulo discriminativo sí que es muy concreto. Es un evento privado, generalmente, un dolor, una sensación física o una emoción, que evoca una respuesta operante de describir el evento privado con una morfología extraña para las demás personas. ¿Qué hace que se mantenga este operante? Pues posiblemente la atención social de forma intermitente, pero también el hecho de que sea una operante generalizada y que el control se haya transferido al estímulo discriminativo. Además, es posible que, como variable disposicional, aparezca el hecho de que el tacto incorrecto no esté siendo castigado. Pongo ahí dos ejemplos. Imaginemos que una persona siente dolor de dientes y piense, pues, me estoy convirtiendo en un hombre lobo, o que pues, la persona tenga sensaciones de excitación sexual y piense, pues, los extraterrestres, o verbalice, más bien, los extraterrestres intentan controlar mi cuerpo. En este caso, vemos que es donde podría entrar ese posible castigo a la verbalización correcta. La verbalización de me estoy excitando sexualmente puede ser algo muy castigado en ciertos entornos. ¿Cuál sería el tratamiento? En este caso, el tratamiento empezaría, por supuesto, según el análisis funcional del caso, otra vez, imprescindible, pero en general empezaríamos intentando descubrir cuál es ese referente, cuál es ese estímulo discriminativo que hemos tactado, que la persona tacta de forma incorrecta. Enseñaríamos y reforzaríamos en el consultante la emisión de verbalizaciones y conductas motoras más adecuadas en su comunidad verbal. Es posible que tengamos que exponerle a las verbalizaciones que hayan sido castigadas en el pasado y, por supuesto, programar conductas para revertir el deterioro en todos los niveles. Y en este caso no parece ser tan necesario ese procedimiento semiestructurado de reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque también os digo que según lo que yo he consultado, la bibliografía que yo he consultado, las verbalizaciones delirantes parece que dejan de emitirse por sí mismas pues una vez que hacemos todo lo demás, porque la persona ya tiene la verbalización correcta y no le sirve la otra, básicamente. Voy a hablar entonces de la reestructuración muy rápidamente. Por supuesto, lo vamos a entender como conductistas que somos, como un moldeamiento de la conducta verbal. Tengo que deciros que no existen procedimientos de reestructuración de delirios que hayan sido diseñados desde el conductismo, por tanto, tendremos que focalizarnos en lo que han hecho los cognitivo-conductuales y cognitivistas. Y, por supuesto, antes tenemos que establecer una relación terapéutica de colaboración, es decir, condicionar apetitivamente al terapeuta y el espacio terapéutico. Y los autores que he consultado pues dan las siguientes pautas, digamos, el aceptar primero y mostrar curiosidad por los delirios, sin castigarlos de entrada, luego lo que queramos. Empezar por preguntas que no sean ansiógenas ni amenazantes, y una buena pauta puede ser pues, empezar por interesarse por sus dificultades, necesidades y también sus aficiones y placeres que muchas veces se nos olvidan en la clínica. Y es que las personas no son solo sus problemas, sino también pues, lo que les gusta hacer, y eso nos permite condicionarnos muy apetitivamente como terapeutas. Por supuesto, siempre antes, pues una evaluación exhaustiva con análisis funcional, objetivos y poner en marcha toda una serie de estrategias previas según análisis funcional. Es un poco densa, pero voy a intentar ir rápido.
El procedimiento semiestructurado que está publicado y del cual se hacen luego las investigaciones de resultados es más o menos el siguiente, ¿vale? Tendría dos componentes, uno de desafío verbal y otro de pruebas de realidad. Se empezaría por el desafío verbal y luego serían las pruebas de realidad un poco más adelante. El desafío verbal consistiría en no atacar frontalmente al delirio, sino en buscar y debatir con el consultante de distintas interpretaciones a las interpretaciones delirantes. Pues primero habría que identificar como clínicos el delirio y sus evidencias, instruirles sobre cómo influyen sus pensamientos, emociones y acciones, como siempre lo hacemos en la clínica, señalar, y el proceso empezaría pues señalando al consultante o al usuario las inconsistencias lógicas del delirio, cuestionando su evidencia. Los autores recomiendan pues, que empecemos por delirios con menor grado de convicción y por evidencias de menor importancia para disminuir la percepción de amenaza, es decir, que el cliente no se sienta amenazado y quiera seguir en ese proceso. Y luego ir proponiendo, como clínicos, nuevas interpretaciones más adaptativas de la realidad. Y por último, que es el paso más importante, pues ir discutiendo o debatiendo con el consultante la evidencia de todas las interpretaciones en igualdad de condiciones, de forma progresiva. Una a una si hace falta y lo más lento posible, según claro que avance el consultante. Por otro lado, podríamos introducir pruebas de realidad mientras se van proponiendo nuevas interpretaciones, para pues, que permitan aportar y examinar evidencias que permitan confirmar o descartar las distintas hipótesis. Pues los autores recomiendan pues, poner a prueba predicciones muy concretas, que sean acordadas en colaboración, que no sean impuestas. A veces puede tomar la forma de exposición con prevención de respuesta y es bastante útil, según los autores que yo he consultado, que entrenemos al sujeto en recoger y analizar la evidencia. Son sujetos pues, que quizás les cueste más analizar la evidencia adecuadamente. También puede ser útil incluir a personas de confianza en todo este proceso. ¿Qué efectividad tiene esto? Pues han hecho dos revisiones con el protocolo anterior, ese que os he enseñado antes, y se llega a la conclusión de que sí que es posible reestructurar delirios, pero que los resultados no son concluyentes a largo plazo. Ellos hablan de que es un tratamiento probablemente eficaz. El grupo ACOBE realizó en el 2019 un metaanálisis y vieron que las intervenciones para debilitar delirios que estaban basadas en análisis funcional sí que parecían ser efectivas. Y eso nos lleva a que si se hubiesen realizado tratamientos individualizados anteriormente y si esas revisiones anteriores hubiesen tenido en cuenta, hubiesen tomado solo tratamientos individualizados en vez de programas estandarizados, que es lo que cogieron, pues probablemente se hubiesen tenido muchos mejores resultados en dichas revisiones. Por supuesto, recordar que la investigación de resultados es importante, pero más lo es aún la investigación de los procesos que subyacen al cambio terapéutico. Estas son mis conclusiones. Ya... me está presionando Irene, lo siento. Mis conclusiones. La primera es que es súper difícil que cambiemos un delirio o una aerolización delirante si esta aerolización tiene una función tan importante para el sujeto. Hemos visto antes que tenía muchas funciones y es muy difícil cambiarlo si lo intentamos hacer únicamente mediante pronunciamiento verbal, es decir, intentando convencer a la persona de que eso no es así. Eso nos lleva a que nuestras intervenciones tengan que estar basadas en análisis funcional, sí o sí, siempre, pero en el caso de los delirios, pues también, para insistir un poco. Hay una creencia que es errónea y es que reestructurar un delirio es imposible. De eso me lo dijeron en la carrera y probablemente a muchos de vosotros también. No lo es decir, se ha conseguido incluso sin hacer análisis funcionales antes, pero es que además es muy probable que esa creencia tenga que ver con que nos hayan hecho intervenciones basadas en análisis funcional. Por lo tanto, cuando se hacen, pues se puede ver que sí que es posible. Y luego, pues por supuesto que la definición del DSM-5, oh sorpresa, pues es bastante malilla, para decirlo de algún modo, porque ignora cuáles son esas variables que mantienen el delirio y que son en las que nos tenemos que centrar y las que son las que todo el mundo deberíamos tener en cuenta y que deberían enseñarnos en la universidad, por supuesto. Por último, no quería acabar sin decir que el delirio no es más que un artefacto de la psicología o la psiquiatría, es decir, no posee una existencia ontológica real, no es algo que exista en la realidad un delirio, no es un objeto, sino que es algo que hemos nombrado a nivel sociocultural por las disciplinas psi, para designar algo que realmente no existe como tal. En mi opinión, el delirio no es diferente a otras civilizaciones, no funciona de forma diferente y por lo tanto no tiene sentido hablar de delirios o de no delirios. Son verbalizaciones y si las tenemos que reestructurar, pues las reestructuramos y si no, pues no. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Es impresionante lo que has condensado en 15 minutos. Me quito el sombrero.
Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de Marina Peñas, que es diferencias en la aplicación del debate en función del nivel de experiencia clínica. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Marina Peñas y bueno, voy a presentaros una investigación que hemos desarrollado desde el Grupo Acobeo sobre las diferencias en la aplicación del debate en función del nivel de experiencia clínica. Vale. Desde la investigación de procesos se considera interesante estudiar los mecanismos de cambio implicados en el debate, que es una de las principales componentes de la reestructuración cognitiva. Y dentro del análisis de la interacción verbal se han desarrollado varias investigaciones comparando las actuaciones entre terapeutas expertos e inexpertos. Y aunque las diferencias encontradas no han sido muy grandes hasta el momento, estudiar el debate en función del nivel de experiencia podría permitirnos señalar los procesos de aprendizaje en los que deben centrarse las supervisiones clínicas de cara a mejorar los entrenamientos. Investigaciones previas han demostrado que se trata de un proceso de moldeamiento verbal donde el terapeuta castiga o refuerza la conducta verbal del cliente en función de si se aleja o aproxima a los objetivos del debate. Y también ha señalado que las verbalizaciones que lo acompañan son importantes. Concretamente, se ha visto que los inexpertos emiten una mayor cantidad de discriminativos y de una forma más ordenada que los expertos, que no hay diferencias en los discriminativos instruccionales, es decir, que emiten un porcentaje similar. Y, por último, que los expertos utilizan los reforzadores negativos de una manera más frecuente. Recientemente se ha señalado también que las operaciones motivadoras adquieren un papel relevante por lo que han sido tenidas en cuenta en la presente investigación. El trabajo utiliza un diseño observacional intrasujeto en contexto natural y se observaron 12 horas de grabaciones de 105 fragmentos de debate que pertenecían a 16 casos clínicos llevados por 11 terapeutas de ITEMA. Para la observación y registro de los debates se utilizó el Observer, para los análisis descriptivos el SPSS y para los secuenciales el GSEC. Fueron tenidas en cuenta 3 variables. La primera es el nivel de experiencia clínica, atendiendo a los años que llevaban los terapeutas ejerciendo la profesión. Participaron 5 expertos, cuyos debates la mayoría fueron de éxito total, y 6 inexpertos, con la mayoría de fracaso. Sorpresa. La segunda fue la conducta verbal del cliente en función del grado de aproximación a los objetivos del debate. Se definieron las verbalizaciones de aproximación o BAT, las verbalizaciones intermedias o BIT y las verbalizaciones opuestas o BOT. Por último, se consideró la conducta verbal del cliente atendiendo al análisis funcional. Dentro de los discriminativos, que la mayoría se daban en forma de pregunta, se encontraban los conversacionales dirigidos a comprobar el entendimiento o el grado de acuerdo de los clientes, los discriminativos cuestionar, que tratan de discutir o rebatir las verbalizaciones del cliente, los de evaluar, que tratan de recabar información nueva, y los instruccionales, que especifican pautas a seguir dentro o fuera de sesión. Como consecuentes, incluimos los reforzadores positivos, que normalmente se entiende como reforzador, y los reforzadores negativos, lo que todos entendemos por castigo. Y por último, en las operaciones motivadoras, aquellas con información clínica se encargaban de transmitir información técnica. Las motivadoras con consecuentes asociaban conductas del cliente con eventos apetitivos o aversivos, y las motivadoras con emparejamientos los asociaban con términos apetitivos o aversivos. Se definieron hipótesis descriptivas que se centraban en la tasa de aparición de las verbalizaciones y secuenciales, que, como bien dice, pues, en función de la secuencia con que se daban. Y bueno, en las gráficas aparecen color naranja los inexpertos y color azul los expertos. Vale, pues se vio que los inexpertos emiten una mayor tasa de discriminativos y consecuentes, mientras que los inexpertos daban un mayor uso a las instrucciones y a las motivadoras, tal y como se hipotetizaba. La segunda hipótesis quedó parcialmente confirmada, ya que los debates inexpertos se caracterizaban por una mayor tasa de verbalizaciones intermedias y opuestas, no habiendo diferencias en las verbalizaciones de aproximación.
A la inversa de lo que se hipotetizaba inicialmente, los inexpertos emitieron una mayor tasa de reforzadores negativos. Por otro lado, se dio que tras aparecer verbalizaciones intermedias, los inexpertos tendían a emitir reforzadores positivos y negativos, pero en el caso de los inexpertos se emitían principalmente reforzadores positivos. También se vio que los inexpertos cuestionan y evalúan más, no habiendo diferencias en el porcentaje de discriminativos conversacionales. Y que en los debates de expertos las verbalizaciones de aproximación se asociaban principalmente con discriminativos conversacionales, mientras que los de inexpertos con discriminativos cuestionar. También se vio que ante discriminativos conversacionales en los debates de expertos tendían a aparecer principalmente reforzadores positivos y los de inexpertos negativos, mientras que ante discriminativos cuestionar en los debates de expertos aparecían más reforzadores positivos y en los de inexpertos tanto reforzadores positivos como negativos. Se vio que los expertos tienden a emitir más motivadoras con consecuencias y con emparejamientos, no habiendo diferencias en las motivadoras con información clínica. Y se vio que en los debates de expertos hay una asociación sistemática entre todos los tipos de motivadoras con los discriminativos conversacionales y que lo mismo sucede en los debates de inexpertos, a excepción de las motivadoras con consecuencias. En los debates de expertos había una asociación entre los discriminativos instruccionales y las motivadoras con consecuencias. Y se vio que los expertos emiten en mayor medida consecuencias apetitivas, emparejamientos apetitivos y emparejamientos aversivos, mientras que los inexpertos emiten más consecuencias aversivas. Y ya en último lugar, se vio que las motivadoras tienden a asociarse consigo mismas en función de su carácter apetitivo o aversivo para favorecer el número de ensayos de aprendizaje y que esto sucedía en mayor medida en los debates de expertos, de manera más sistemática, ya que en los de inexpertos aparecían también asociaciones entre motivadoras distintas. Entonces, se encontraron tanto diferencias como similitudes en la tasa y secuencia de aparición de las verbalizaciones y se vio que los inexpertos tienden a actuar de una forma similar a los expertos, ya que han sido instruidos por ellos y que al final han recibido la misma formación. Entonces, no se pueden achacar las diferencias encontradas a una falta de conocimiento teórico o de habilidad para actuar de manera eficaz por parte de los inexpertos. Pero sí puede guardar relación con la distinta actuación ante las verbalizaciones intermedias y con el hecho de que los inexpertos emiten más consecuentes y se encuentran más focalizados en discriminar, cuestionando de una forma más sistemática y probablemente más guiada por la teoría. En consecuencia, emiten menos motivadoras, probablemente porque, dada su escasa experiencia, tiene menos claro en qué dirección debe motivar. Por otro lado, los expertos emiten más instrucciones y más motivadoras, lo que podría relacionarse con estar más focalizados en alcanzar cambios fuera de sesión. Entonces, un mayor nivel de experiencia clínica no equivale necesariamente a un mayor conocimiento sobre las leyes de aprendizaje, lo que destaca la importancia de las supervisiones clínicas, que deben estar centradas en el entrenamiento en procesos, es decir, en instruir en las leyes de aprendizaje y no tanto en factores personales como puede ser el nivel de experiencia. Además, se ha visto que los inexpertos con una buena formación pueden llegar a actuar como expertos y que los expertos pueden continuar ampliando sus conocimientos sobre el debate. Dado que existen tantas formas de cuestionar como, de generar cambios como debates, sería más conveniente realizar estudios individualizados según el caso y el terapeuta y no tanto entendiendo al nivel de experiencia. Y bueno, pues muchas gracias por todo.
Bueno, la última ponencia está a cargo de Javier Hernández, que nos hablará sobre el deporte desde una perspectiva conductual. ¿Se puede quitar, no? ¿Irene? Vale. Bueno, una apreciación antes de comenzar, mientras quitan el virus de mi presentación. Y la apreciación es que sí, que soy muy alto, por si... Y no quiero hacer ningún control aversivo sobre vuestra interacción conmigo, así que para las próximas interacciones me lo podéis seguir diciendo, que no pasa nada, ¿eh? Por romper un poco el hielo, ¿vale? Irene, entiendo esto que no se puede quitar. Ah, pues sí. ¿Sí? Pues mira, espectacular. Así no me tengo que reventar la espalda, que mañana tengo partido. Perfecto. Bueno, esto funciona, vale, espectacular. Bueno, voy a dejar los elogios para el final, aprovechando que luego hay que cambiar de sala y todo eso para el taller, ¿no? Pues ya está. Bueno, sabiendo que iba a ser un poco el último de... ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale. Sabiendo que iba a ser un poco el último, mi charla no va a ser tan técnica. Realmente le dije el título a Irene antes de crear la charla, o sea que ha sido un poco a partir de ahí. Y básicamente quiero contar un poco lo que yo me encuentro en sesión con los deportistas con los que trabajo y cómo aplico el análisis conductual a ese trabajo y unas ciertas herramientas que yo veo en el día a día y que creo que al final pueden ser bastante trasladables pues, a los que ejercéis o a los que en un futuro pues, podáis ejercer en otras profesiones. Y bueno, antes de empezar, darle la enhorabuena también a mis tres compañeros que creo que han hecho unas ponencias muy buenas. Y vamos a empezar. Al final el deporte, voy a hablar mucho desde la perspectiva del jugador, porque al final son los casos que más me encuentro. Y es un contexto que está pues, petado, como se dice en Granada, o lleno, en lenguaje más coloquial, de sesgos y creencias irracionales, a.k.a. variables disposicionales del contexto del deportista de élite o del deporte entendido como escenario pues lleno de sacrificio y lleno de todo este tipo de sesgos que iremos viendo durante la ponencia de hoy. Creo que en este sentido las variables disposicionales en lo que es mi contexto de actuación están bastante infravaloradas, porque al final te dan muchísima explicación, sobre todo a nivel de hipótesis de origen de ciertos pensamientos que podemos encontrar, como por ejemplo el clásico que ya conoceréis, la falacia del costo hundido, que al final básicamente y rápido lo que te dice es que cuanto más tiempo, dinero, recursos inviertes en una situación, en un escenario, en una relación, más te cuesta decidir dejarlo, ¿no? Y esto pasa mucho con el deporte, sobre todo con el deporte profesional, pero que realmente es el que intenta llegar, porque tú siempre puedes invertir más tiempo, siempre puedes entrenar más, siempre te puedes comparar con el que juega más que tú, pero claro, ¿cuándo decides parar? Porque realmente siempre va a haber alguien que va a estar por encima, ¿no? Entonces, esta falacia se encuentra muchísimo también en lo que es el trabajo en el deporte. Luego, esto es un estudio muy interesante, que los que os hayáis leído el último libro de mi paisano Ramón Noguera, de ¿Por qué compramos la burra?, en torno al final del libro, este estudio de Gilovich con jugadores de baloncesto, llegaron a la conclusión de que las rachas en el baloncesto, entiendo que todos habréis visto alguna vez algún partido de baloncesto, por lo menos sabréis lo que es un lanzamiento, que las rachas no existen. Entonces realmente barro para casa, es algo psicológico, lo que es la confianza del jugador, porque realmente el hecho de que tú lleves 3 tiros seguidos no te da más probabilidad de que metas el cuarto, y al contrario igual, el que lleves 4 tiros fallados tampoco te da más probabilidad de que falles el quinto. Sí te lo da la manera en la que relativizas o no ese tipo de actuación, y pues son muchos los jugadores que, pues el baloncesto, para el que no sepa, se divide en 4 cuartos, y en el descanso, cuando llevan un mal partido, son muchos los jugadores, a mí me ha pasado que dicen, pues hoy no es mi día, ¿no? Pues no, realmente puede seguir siendo tu día, lo que pasa es que nos hablamos y nos justificamos de que por eso nos está saliendo un mal partido, ¿no? Claro, luego, perdona que te he pisado o me has pisado tú más bien a mí el meme, Edgar. Pero yo lo he convertido en GIF, tío, que queda mejor. Claro, luego pasa lo que pasa, perdóname la expresión, todas las putas frases de mierda del contexto de deporte de élite, que al final hablan con el sesgo de supervivencia, porque claro, tú puedes escuchar a Ricky Rubio, a Pau Gasol, a Kobe Bryant, a Michael Jordan, a quien sea, ¿no?
realmente su discurso siempre va a estar sesgado por que para ellos el esfuerzo sí ha sido condición suficiente, lo primero, ¿no? Pero para muchos, pues será simplemente condición necesaria, pero no les dará esa potestad de llegar a X ámbito o a X escenario, ¿no? Y tenemos las típicas frases estas, pues de no pain, no gain, que pues si no duele, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Si no duele es que no estás sufriendo, que no estás avanzando, ¿no? Pues realmente yo creo que el sufrimiento no debería ser inherente de manera constante al contexto deportivo, ¿no? Pero claro, luego pasa lo que pasa, que tenemos tan interiorizadas ese tipo de reglas verbales que están súper presentes en el deporte, que luego dices, coño, ¿qué es esta presión en el pecho? No sé ni siquiera ni lo que me pasa, ¿no? Y pues a nivel también psicoeducativo, que creo que es una parte que en el deporte intento utilizar bastante, utilizo mucho este cuadro que está en el libro de Martin de Psicología del Deporte y del Análisis Conductual. Es el mismo Martin que el de Martin y Perth de Modificación de Conducta. O sea que... y es verdad que lo utilizo mucho sobre todo la parte de la reacción, la parte del condicionamiento clásico, porque esto a los jugadores les cuesta bastante entenderlo, ¿no? El hecho de que tú estés en una pista de baloncesto y al final aprendes únicamente en una pista de baloncesto, claro, porque yo puedo fallar un tiro y cagarme en toda la hostia y frustrarme y decir ¿qué coño me pasa? Y luego estar en mi casa tranquilo después de una ducha y decir coño Javi, ¿pero qué coño haces, tío? Si es solo un tiro. Pero claro, si no hago nada, el próximo tiro que falle me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, entender que al final muchas de las reacciones de los jugadores en la pista se aprenden por condicionamiento clásico, me parece pues algo que por lo menos debería de tenerse muy en cuenta, sobre todo a nivel psicoeducativo. Luego, obviamente, las partes más del condicionamiento operante, luego pues, más causas que tampoco voy a entrar, pero bueno, a nivel de cuadro me parecía interesante presentar esto, porque realmente vuelvo atrás, no sé lo que me pasa cuando sufro, ¿no? Porque al final he llegado a tanto nivel de extenuación que siempre puedo dar un paso más, pero claro, me lo tomo como un sufrimiento necesario cuando realmente a veces mis reacciones no están siendo necesarias para alcanzar el nivel que me solicitan, ¿no? Luego está el contexto, ¿no? Que no descubro nada diciendo que es como el algodón, ¿no? Que no engaña, ¿no? Pues en el deporte, por desgracia, se tiene muy poco en cuenta el contexto y tenemos pues los clásicos jugadores que pues juegan menos, que dicen, coño, ¿por qué juego menos que este si es más malo que yo, si yo soy buenísimo? Y llegan a su casa y les dice la pareja, es que tu entrenador es malísimo, no sé por qué te saca más. O tu hermano te dice, es que no sé por qué juegas tan poco. Perdón. O tus padres, ¿no? Es que deberías de tirar más. ¿Por qué se la pasa al otro si va a jugar más que tú, si la mete? Claro, al final llegamos a un contexto de incertidumbre, sobre todo a nivel formativo, donde el jugador llega a un punto a decir, coño, si no tiro, mi padre me echa la bronca, y si tiro y hago un mal tiro, mi entrenador me echa la bronca. Entonces, al final, ¿qué coño hago, no? Llegamos al punto ese que ha comentado María Jesús, de el escenario de incoherencia o de castigo que es a contingente, ¿no? Que realmente no hay ningún tipo de contingencia. Y los jugadores pues a veces van por la pista como el gif de John Travolta en Pulp Fiction, cuando se pone así a buscar a la gente, pues muchas veces provocamos eso por un contexto que no va alineado, ¿no? Y es verdad que en el deporte, aunque trabajes individualmente con el jugador, tienes que ver realmente, porque muchas de las neuras, y perdóname la etiqueta, vienen por contextos familiares mal estructurados porque se creen que su hijo va a ser el próximo Michael Jordan, Leo Messi, etc. Luego está el tema de la mezcla esa entre abstracción selectiva y el pensamiento absolutista. Es decir, si meto todas, soy el puto amo. Y si fallo, pues todo es culpa mía, soy malísimo. O al contrario, busco el seco de confirmación que me da la razón para ver por qué no juego más o por qué mi entrenador es malísimo. O el pensamiento derrotista de, joder, es que he fallado hoy 2 tiros y no debería de haberlos fallado, que soy malísimo, ¿no? Entonces, también trabajo mucho desde este punto de vista, también he sacado de la bibliografía de Martin, con darle a los jugadores realmente una sensación de aproximación durante la temporada. Esto fue un estudio, perdón, que no lo he referenciado, de Paddington, creo que con deportistas olímpicos,
que al final llegaron a la conclusión de que los deportistas que más tenían recuerdos frecuentes sobre los objetivos que tenían para cada sesión de entrenamiento, se comprometían más, obviamente las escribían, metas de calidad y cantidad, y entraríamos en un establecimiento de objetivos concretos, las pensaban camino al entreno, las registraban y tenían manera de monitorizar eso, ¿no? Entonces al final eso te da una sensación de realmente, oye, ¿por qué lo estoy haciendo bien o por qué quizá no lo estoy haciendo tan bien? Al final es huir de esos sesgos y darle una objetividad al camino para que no pasen este tipo de situaciones, ¿no? Luego también el uso de metáfora o, por ejemplo, la psicoeducación para mí es también básica. Seguro que este tuit de nuestro amigo Facu, que si nos está escuchando allá de Argentina, pues le mandamos un saludo. A mí para explicar la sensación de ansiedad y de anticipación me parece maravilloso. O sea, al final el deportista, bueno, igual que cualquier persona, está anticipando constantemente escenarios de este sábado seguro que juego mal, joder, llevo 2 partidos malos, seguro que este sábado me sacan menos, he entrenado como una mierda. Al final, todo eso que genera, lo de la presión en el pecho, ¿qué es esta presión en el pecho? ¿Qué es lo que me pasa, ¿no? Por eso también esta metáfora de la mayoría con los que trabajo pues han visto por suerte Marvel, entonces me funciona muy bien, y al que no la ha visto pues me quedo con cara de estúpido y tiro para adelante con la que tenga, ¿no? Pero suele funcionar bastante bien para explicar esa sensación de ansiedad, sobre todo a nivel anticipatorio, ¿no? Luego, en deporte es muy jodido darle valor al proceso, ¿no? Dicen mucho lo de hay que disfrutar del mientras tanto. Vale, me parece estupendo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Al final, hay que realizar diferentes tareas para que el jugador tenga sensación de avance más allá de si en un partido mete 20 puntos, mete 0 o mete 5, ¿no? Esto sobre todo se hace con temas de cuando aprendes a lanzar. Realmente al final muchos de los jugadores, sobre todo cuando están aprendiendo, se quedan solo con si el balón entra o no entra en el aro, y realmente a lo mejor un día entran y están tirando de espalda y otro día hacen el tiro perfecto y no entra, ¿no? Entonces, hacer ese control estimular donde, por ejemplo, con chavales muy pequeños se trabaja incluso sin tirar al aro, o sea, simplemente tirar a una pared para que el gesto sea el correcto, ¿no? Luego, obviamente, hacer programas de puntos pues, para reforzar otros valores como la competitividad, el trabajo en equipo, eso a nivel más formativo, y intentar eliminar lo máximo posible esa estimulación o ese valor reforzante pues, del jodido corto plazo, ¿no? Esto a nivel de expectativas, pues el trabajo con las expectativas también es muy interesante, sobre todo ahora que son las pretemporadas, porque todos estamos muy motivados en septiembre, todos tenemos millones de proyectos, y si septiembre es el nuevo enero, dicen, ¿no? Los proyectos, lo diré, ¿cómo se dice? Los propósitos, ¿no? De enero, pues se hacen ahora en septiembre. Pues con el jugador hay que dejarle muy claro que, oye, ¿y qué pasa si todos los objetivos que tiene ahora, todas esas expectativas, en diciembre no están ahí? ¿Qué pasa? Ya va a tirar todo por la borda. Hay que practicar también un poco esa bajada de criterio y ese tener un poquito más capacidad de relativizar. Creo que no me va a dar tiempo a explicar esta metáfora, por desgracia, así que voy a pasarla para decir... esto, el tema de la evaluación. ¿Dónde está Isabel? ¿Isabel? ¿Sí? ¿No está? Ahí está. El ejercicio del triple filtro que un día nos explicaste para filtrar las creencias racionales, los pensamientos y tal. Eso me va de puta madre, tío. O sea, me va increíble. Porque claro, tú piensas que el jugador realmente lo que no tiene tiempo en un partido es para pensar. Entonces, claro, hay que hacer tal trabajo de reestructuración fuera de ese contexto donde aparecen las respuestas condicionadas para realmente todos esos pensamientos de juicio externo, de si voy a jugar más, de si fallo una ya soy malísimo, de si meto 3 ya me creo Dios. Pues hay que preguntárselo primero, oye, ¿qué evidencia tienes de eso? Rápidamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? El famoso worst case escenario, ¿no? El peor escenario posible. Y con eso, ¿qué hacen, no? Y a partir de ahí, crear señales que al jugador le den ese cambio de mentalidad rápido que al final te hace falta, por ejemplo, en el baloncesto, que es un juego donde no hay tiempo para pararse, ¿no? Y luego una pregunta que funciona también muy bien es toda esa ansiedad anticipatoria, pues de qué parte te estás preocupando y cuántas de esas cosas de las que te estás preocupando pues te estás ocupando. Porque muchas veces el jugador es muy... es que todo me pasa a mí, es que el entrenador no me saca, es que este juega más que yo, vale. De todo eso, ¿qué depende de ti? ¿Qué podrías hacer, no? Porque muchas veces estamos en ese...
en ese de palabras clave, como he hablado. Ahí está. Todas esas palabras clave que sacamos de aquí. Tremendo, pues mira. Tarde, pero llegó. Todas estas palabras clave que sacamos de aquí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que os quede más claro. Trabajé con un jugador que cada vez que iba a tirar cruzaba las piernas, ¿no? Lo cual te genera una sensación de desequilibrio que al final reduce muchísimo tu posibilidad de anotar. Pues claro, el entrenador o el propio psicólogo le puede decir, no, piensa cada vez que tira en no cruces las piernas, no. Yo le pregunté al jugador, oye, ¿qué palabra crees que te podría recordar cada vez antes de tirar para no cruzar las piernas? Y me dijo, hostia, pues mi entrenador de Badajoz, que se llama Juan, es el que siempre me recuerda como esta directriz. Digo, pues vale, cada vez antes de tirar, recuérdate Juan. Y poco a poco, pues, él se acordaba, visualizaba a su entrenador diciéndole que no cruces las putas piernas, coño. Y ahí pues empezó a encontrar esas asociaciones que luego también sirven para momentos muy concretos, como hemos hablado, el fallo y buscar al final la mayor velocidad en el cambio de... Porque un jugador que falla un tiro y se queda lamentándose, soy malísimo, al árbitro quejándose. Al final te están corriendo un contraataque y te están metiendo una canasta porque estás 2 segundos lamentándote, ¿no? Entonces hay que buscar mucho ese contracondicionamiento de una situación tan aprendida en el deporte como es el fallo, ¿no? Luego los modelos de conducta mal, como los entrenadores, que como no me queda tiempo tampoco voy a entrar mucho, pero hacen muchísimo daño, pero iría un poco en la línea de lo que hemos hablado antes de ese contexto acontingente donde el jugador no sabe qué se le castiga, qué se le refuerza, sino simplemente son broncas por ese desahogo y por esa frustración del propio entrenador, no porque realmente vaya a suponer un aprendizaje. Y luego esto llama a tonos general como psicólogo. No sé si habéis visto esta escena de BoJack Horseman, no sé ni siquiera si habéis visto la serie, pero deberíais, si no. Y es que al final, esto también lo aprendí, os lo agradezco mucho a las personas de prácticas, que realmente nosotros tenemos una responsabilidad y una carga en el cambio terapéutico, pero no tenemos el 100% de la responsabilidad. O sea, al final hay muchísimas otras cosas que pueden intervenir para potenciar esa efectividad o para reducirla, ¿no? Entonces, al final, la gente cambia porque tiene que cambiar. O sea, nosotros podemos hacer el mejor trabajo del mundo, que si una persona no quiere cambiar, pues lo tenemos jodido, ¿no? Yo creo que ya bastante carga de presión y de hacer siempre el mejor trabajo, bastante carga emocional a nivel humano tenemos como profesionales como para encima cargarnos con toda la responsabilidad de cambio. O sea, yo creo que hay que un poco bajar criterio y aprender a relativizar un poquito más, y me lo aplico yo, o eso intento todos los días, con poco éxito por ahora, pero bueno, lo intento. Este es el libro que os he referenciado. Ahora, si alguien está interesado, le paso el drive para que lo descarguéis. Y tengo un minuto, ¿sí? Bueno, dice mucho en el deporte que la crítica en privado y el elogio en público, ¿no? Pues yo quería agradecerte, Irene, que me abriera las puertas de Liberty y me salvara el sanitario con las prácticas y la oportunidad, obviamente, de charlar aquí. Quería agradecerle a Miriam que me descubriera el análisis de conducta, porque ahora mismo no entiendo mi trabajo sin eso, y de verdad que te lo agradezco. Y a Almudena, Elena y a Isabel por las prácticas tan maravillosas que me disteis, y que pues el 90% de lo que he aprendido ahí pues lo intento aplicar en el día a día, y la verdad que por ahora no me va tan mal, o eso creo. Así que, y gracias a todos por escucharme, y nos vemos ahora en la cerveza. ¿Para mí? Gracias. A ti. Bueno, pues tenemos 15 minutillos de turno de preguntas, así que os vuelvo a discriminar. Animaos, no tengáis vergüenza. Aprovechad la oportunidad también para coger solturilla y pues lo que queráis. Levantad la mano quien tenga interés. Mira, allá atrás.
Como has dicho que no te daba tiempo a explicar lo de la metáfora, no sé si la puedes explicar ahora. Vale, perfecto. Bueno, esto es de un libro que os recomiendo a todos, que se llama 4000 semanas, gestión de tiempo para mortales, que es de Oliver Burkeman. Y pues por el título parece el típico libro de autoayuda, pero la verdad que a mí ha sido un libro que me ha dado muchas cosas en las que pensar. Y cogí esta metáfora que es de un profesor de fotografía finlandés, si no me equivoco, que... Claro, se ve, yo no tengo ni puta idea de fotografía, pero se ve que al final tú tienes que decidir como un camino a nivel de carrera donde decides qué tipo de estilo vas a generar con tus fotografías, ¿no? Entonces, él hacía la metáfora, en base a la elección de esa ruta de carrera o de esa hoja de ruta, con la estación de autobuses de Finlandia. Se ve que en la estación de autobuses de Finlandia los autobuses siempre hacen las 3 primeras paradas, es decir, todos los autobuses que salen de esa estación pasan siempre por las 3 primeras, ¿no? Entonces, claro, hacía esa referencia, claro, si tú en la 3ª parada te bajas de la estación, entregas tu portfolio y la gente te dice, bueno, es que no es lo suficientemente original. Pues claro, tú dices, ¿qué hago? Pues me vuelvo a la estación y cojo otro autobús. Pero el puto autobús te va a dejar en la misma estación, en la misma parada. Entonces, al final, lo que quiero referenciar un poco, y lo utilizo con el tema del deporte, que al final, pues cada uno tiene un poco su propio camino, y creo que al final para mí la incomodidad es una señal de que vas bien. O sea, hablamos nosotros mucho de la habitación, ¿no? Pues yo creo que como profesionales también hay que lidiar con ese malestar inicial de poner en marcha las cosas, ¿no? Y con los hábitos pues pasa constantemente. Y creo que al final encontrar tu sitio en una profesión es cuestión de habituarse a la incomodidad de no saber qué coño estoy haciendo, ¿no? Entonces, básicamente el profesor te decía que te quedaras en el puto autobús, ¿sabes? Entonces, y que aguantaras a llegar a un momento donde realmente tú vieras esa diferenciación y esa capacidad de encontrar tu propio sitio, que yo creo que es algo que pasa también mucho en psicología, pues no sabes si ser generalista, si especializarme, si no sé qué, si tal. Y hay que beber de muchos sitios, pero yo creo que al final no hay buenas ni malas decisiones, sino que se hacen buenas las decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, pues una vez uno coge un camino, pues hay que dejarlo todo, entiendo. Y lo uso mucho con los deportistas que se preocupan de qué hacer y qué no, pero creo que también a nivel personal lo utilizo bastante porque creo que es una metáfora, pues no sé, que representa muy bien un poco el camino este vital que se supone que todos tenemos y que a veces pues tan injustos somos con nosotros mismos. Así que esa era un poco la metáfora. Vale, pues mi pregunta es para Edgar, ¿te llamas? Si no me equivoco, el DSM-5 establece que no se puede diagnosticar trastorno de la personalidad antisocial antes de los 18 años, ¿no? Y creo que es el único que tiene ese criterio temporal. Yo quería preguntarte cuál es tu opinión acerca de ese criterio, si es útil cuando os dedicáis a esto, cuál es el motivo real y si me puedes un poco explicar acerca de este criterio. Según tengo entendido, que me corrijan los que se han estudiado el DSM, yo no me lo estudié, yo pasé del DSM radicalmente, son los trastornos de la personalidad en general los que tienen ese límite de edad. Se hace especialmente para evitar cierta patologización infantil o de la adolescencia. Eso es especialmente en el TLP, por ejemplo, para las mujeres. Se utiliza muchas veces de esta manera y hay ciertas conductas que se patologizan con el TLP o con el histriónico. Mi opinión sobre este corte, la opinión sobre las categorías, quizás incluso, hasta qué punto es necesario. Creo que es más un tema de etiquetaje social, más que otra cosa, es decir, hasta qué punto podemos decir que un niño de 8 o 9 años es un psicópata.
realmente implica es una variable de personalidad. Tenemos muy integrado, especialmente fuera de lo que es la psicología, o incluso muchos psicólogos también tenemos integrado que la personalidad es algo muy, muy estable. Entonces, en el momento en el que decimos que un niño de 8 años es un psicópata, no sé, esto es un caso real que ocurrió en el Reino Unido, que 2 compañeros de clase cogieron a un tercero, lo llevaron a las vías de un tren y pasó tren. Y los juzgaron como adultos, se repitió el juicio, porque no se les puede juzgar como adultos, porque son niños, etc, etc. Entonces, a uno de ellos en particular, ese juicio y todo ese etiquetaje social de eres el asesino de, eres un psicópata, eres un monstruo, terminó influyendo en que muriera con 30 años por sobredosis. Después de cometer varios delitos, después de consumir sustancias, tráfico de drogas, etc. Entonces, no sé exactamente qué contestarte a la pregunta, más allá de las etiquetas, sí, pero cuando tocan. Y particularmente en forense, por suerte o por desgracia, tocan. Yo quería preguntar a, creo que es Gabriel, el de los delirios. Sí. Yo trabajo en un contexto un poco especial, por eso quería preguntarte. Yo soy psicóloga penitenciaria, entonces la prisión es un contexto muy especial en el que nuestros pacientes, nuestros internos, en la mayoría de las ocasiones no quieren el tratamiento. Entonces me he fijado, tenemos muchos problemas precisamente con el trastorno delirante. Entonces en una parte de tu presentación decía algo así como que no es el síntoma de una patología, solo habría que modificarla en el caso de que el paciente viese que es una problemática. Pero realmente, ¿dónde habría que poner el foco de atención cuando el paciente no detecta que es una problemática? Entonces esa es la principal, porque por ejemplo los psicólogos penitenciarios no somos clínicos. Entonces yo en mi trabajo diario yo encuentro muchísima dificultad, sobre todo en los trastornos mentales, o sea, en los trastornos delirantes, porque no consigo motivarle. Yo creo que tiene que ver con operaciones motivacionales, pero quería saber tu opinión, a ver cómo intentar enganchar al paciente al tratamiento y cómo, o sea, dónde pondrías tú el foco de atención o dónde pone el foco de atención la bibliografía. Gracias. Pues hola. Yo creo que de bibliografía no hay nada, o sea, si ya hay poquísimo publicado de análisis de conducta sobre delirios en contextos clínicos, pues en contextos penitenciarios, olvídate. Yo diría, bueno, en general yo creo que la pregunta es de cómo hacerlo en cualquier caso, cuando en el contexto penitenciario las personas no quieren acceder en general, o sea, no quieren colaborar, digamos, en sesión con el psicólogo, que al final también les viene impuesto a veces por decisión judicial, ¿no? Yo iría a la pauta esa de interesarse por cuáles son sus problemas y sus dificultades. Entonces, si realmente no lo quiere modificar, pero podemos engancharles quizás con otras dificultades o problemas que pueden tener en el contexto penitenciario, que es un sitio donde pueden tener muchos problemas, luego quizás se abran o nos permitan pues, cambiar un poco esas priorizaciones que pueden ser un problema. Y no sé si te he respondido a la pregunta. ¿Sí? No estamos acostumbrados a... Es que no somos clínicos. Entonces nuestro trabajo es la modificación de conductas delictivas, no de trastornos mentales. Y eso es, creo que, una de las críticas que yo daría al sistema penitenciario. O sea, nos focalizamos en un asunto que realmente no nos toca y nos debería de tocar. Y no nos exige en esa parte. Sí, la comparto la crítica. Un poquito perdida en el tema. Nada. No veo.
Bueno, mi pregunta también iba para Gabriel. Espero que no sea muy marrón, porque es que encima no me acuerdo ni autores ni nada. Pero sí que en el máster, en el general sanitario, tuve un profesor que nos habló de los delirios y que la intervención fuese más basada como en la aceptación, y de hecho nos hablaba de un autor que decía, ¿no?, un poco que es que a lo mejor algo más filosófico, y hacía alusión, por ejemplo, a la película de Blade Runner, ¿no?, de, bueno, es que ¿cuál es la realidad? ¿Esta es nuestra realidad o a lo mejor su realidad es la auténtica realidad? Y a lo mejor es un poco como el chiste, ¿no?, porque yo lo entendí un poco como, oye, me sigo meando pero ya no me importa. Entonces, quería saber tu opinión sobre, por ejemplo, este tipo de intervenciones con el tema de los delirios. Gracias. Sí, es un poco marrón la pregunta, sí. Pero voy a intentar responderla, no pasa nada. Tengo que empezar diciendo que el criterio de falsedad es uno de esos criterios que se eliminaron pasando del DSM-4 al DSM-5, precisamente por lo que tú dices de que al final qué es lo que es cierto, qué es lo que es falso. Yo leía un artículo que fue el que más apoyó la eliminación de ese criterio, que decía, ¿cómo demuestras tú que tienes una mano? Tú no puedes demostrar que tienes una mano. Entonces, si yo digo que no tengo una mano, ¿cómo demuestro yo que sí la tengo o que no la tengo? Y por eso yo también decía que desde análisis de conducta lo importante no es tanto modificar una verbalización que nosotros creamos falsa o no falsa, sino ver si esa verbalización supone un problema o una dificultad o genera un malestar en la persona, o que nosotros como clínicos vayamos a anticipar que en el futuro va a generar problemas de cualquier tipo o malestar de cualquier tipo en la persona. En cuanto a la aceptación, imagino que es de la AC, ¿no?, de la aceptación y compromiso. Yo sí que he visto que hay terapeutas que en lugar de intentar reestructurar los delirios, intentan que el delirio, pues que la persona lo acepte en el sentido y que no actúe más ese delirio, que sería hacer que la verbalización no discriminase otros comportamientos en su vida diaria. No sé si te he respondido con esto. Pues yo tenía también un par de preguntas para Edgar, otra vez. No sé si hacerte una primero y pasarte el micro o directamente pues atacarte con las dos y ya. Venga, apúntame. Bueno, la primera es muy básica. Simplemente en un momento has mencionado la conducta sádica, ¿no? Y quería preguntarte si, porque es que tradicionalmente como se tiene una visión del psicópata como una persona sádica, no sé si te referías a este caso en concreto o en general a que la conducta sádica no podría considerarse o no debería considerarse psicopática. Ahí me quedo. Vale, hago la segunda. Y bueno, aquí nos has presentado como el origen y el mantenimiento de lo que sería una conducta psicopática desde condicionamiento operante, más bien, ¿no?, por reforzamiento, básicamente. Pero, bueno, recientemente estaba leyendo un libro en el que habla mucho del desarrollo de la moral, y se hablaba de cómo los psicópatas pues tienen esa falta de aprehensión hacia actos inmorales, digamos, ¿no? Entonces me preguntaba si había alguna hipótesis o si sería coherente algún tipo de hipótesis sobre un déficit en el condicionamiento clásico de determinados actos como pues deleznables desde un punto de vista de la comunidad verbal, básicamente, ¿no? Entonces, pues eso, si me puedes contestar a más. Vale, te voy a contestar las dos preguntas con lo que sabemos de la investigación actual. Entonces, es algo contradictorio que haga esto después de pasarme 10 minutos criticando la investigación actual, pero como es lo que tenemos, pues es lo único que te puedo decir. Se han hecho estudios correlacionales sobre el sadismo y la psicopatía. Lo que se entiende por sadismo y lo que se entiende por psicopatía. Se ha llegado a hacer un metaanálisis bastante reciente, hace 2-3 años, y lo que encuentran es que la correlación es pequeña entre ambas. Entonces, por eso decía que podemos diferenciar la conducta sádica, donde hay un sufrimiento, un disfrute en el sufrimiento ajeno, cuando lo provoco yo, y la conducta psicopática, donde no necesariamente hay ese sufrimiento. Es un poco la misma relación que hay con ese perfil más antisocial, donde realmente, si coges esa correlación, lo que ves en prisión es que hay mucha gente diagnosticada de psicopatía que también entra dentro de los criterios de trastorno antisocial del DSM,
pero que al revés no. Que la gente que entra en los criterios del DSM, del trastorno antisocial, no necesariamente entra en lo que se entiende por psicopatía, el modelo ese de las 4 facetas, de los 20 rasgos. Entonces, en ese sentido, parece ser que sí que es diferente, aunque pueda haber una relación. Si al final cogemos la definición que proponía, realmente pues podemos entender la conducta psicopática como que no hay hay como esa distancia con las emociones ajenas, o que sea una conducta sádica y que se repita más una u otra. Luego habrá que ver, habrá que analizar en qué medida nos interesa analizar eso. Pero creo que ese es otro tema. Respecto a la moralidad, hasta donde yo sé, no parece haber diferencias en la moralidad para las personas diagnosticadas de psicopatía y las que no. Hay otras cosas. Al final, la moralidad para esos trabajos lo que lo termina midiendo es con las acciones, con lo que la gente hace o con cómo la gente contesta a ciertos actos. Quizás la pregunta esa que nos hacemos tanto de cómo puede ser que los políticos roben. Si yo estuviera en el gobierno no robaría, no llevaría a cabo esas conductas. Ya bueno, estate tú ahí, mira el dinero que te ponen en la mesa, mira lo que puedes ganar, lo que puedes perder y luego quizás hablamos. Yo no voy a decir que yo no lo voy a hacer nunca porque depende de lo que me pongan en la mesa. Y quizá ya no es lo que me pongan en la mesa, quizá es lo que están amenazando que yo pueda perder. Entonces realmente es un tema muy, muy complicado. Para mí la moralidad sí es importante estudiarlo, pero creo que para estudiar eso primero tenemos que estar de acuerdo en que es la psicopatía, es un problema de base. Y voy a repetirlo 50 veces porque es una cosa de base, de fundamento.